Bienvenido a los devocionales de fuego. Usted y yo semanalmente nos reuniremos para invocar a Adonai. Cuando decimos que una persona tiene carácter, es decir, fuerte, normalmente lo asociamos a alguien que suele tener una personalidad fuerte y con mucha seguridad en sí mismo o en sí misma, basado en lo que se conoce como la fuerza de voluntad, que es una fuerte determinación para hacer o no hacer algo. Tengamos en cuenta que el carácter es sensible a la realización potencial que confiere las características de los seres humanos y culturas enteras. Estas culturas son presentadas para promover el carácter, la cultura del carácter y la fuerza de voluntad dada y enseñada por el mundo. Esto se supone que nos hace vencer los obstáculos internos más los externos, nuestro entorno. Podemos decir que es enseñable es el carácter. Se dice que para desarrollar el carácter es necesaria nuestra fuerza de voluntad, pero qué tan cierto si nos olvidamos de nuestra condición de pecador. Mire, hermanos, hagamos una analogía sobre la fuerza de voluntad. Es como la serie que vimos hace muchos años y todavía está vigente, de Hulk, el hombre increíble. Esa fuerza de voluntad es ese monstruo llamado las obras de la carne, ese poder que sale de nosotros, como le pasó al doctor Bruce Banner. Pero cuando sale esa fuerza, cuando estamos sometidos a ese estrés emocional, a su voluntad o en contra de ella, lo que a menudo lleva a destrozarnos y a destrozar por los conflictos que complican la vida de cada uno de nosotros. Cuando el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 3:8, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, y ahora que se ha quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Esto es progresivo, hermanos. ¿Qué traje tienes tú ya puesto? Bueno, teniendo en cuenta la anterior cita, la fuerza de voluntad no puede cambiar nuestros deseos. Necesitamos un poder sobrenatural para testificar a Cristo. Y ese poder es tener al Espíritu Santo. Ahora bien, la persona capacitada por el Espíritu Santo tiene un cambio de corazón. 2 Corintios 5:17, que los invito a que lo busquen y lo lean. Una vez que reside en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a alimentar nuestra voluntad con sus pensamientos, visión, sabiduría y amor. Eso lo encontramos en Filipenses 2:13 y Gálatas 5:22-23. Escudriñenlo, hermanos. Nuestras vidas comienzan a moverse en su dirección, dirigidas por nuestra voluntad, que es alimentada por el Espíritu Santo. Es decir, nosotros somos como unos caballitos donde nuestro jinete es el Espíritu Santo. Cuidado si nos tienen que domar. Cuanto más nos entreguemos a Él, más poder tendremos para tener el carácter de Cristo. Esta pequeña introducción que estoy haciendo, primeramente es para darle coherencia a lo que vamos a hablar del tema del temperamento. Esa fuerza interior que bíblicamente se llama las obras de la carne. En segunda instancia, esta pequeña introducción es para poner en descubierto lo que es el temperamento. Miren, en algún momento todos nos hemos visto atrapados en el ciclo de la insensatez. La fuerza de voluntad por sí sola
no es lo suficientemente fuerte como para superar el pecado que siempre tenemos ahí y que se manifiesta por las obras de la carne. Dios Jehová nos ofrece algo más poderoso, hermanos, que la fuerza de voluntad. ¿Sabe qué es? Nos ofrece el poder del Espíritu Santo. Efesios 3:20. Es la fuerza de voluntad la que controla nuestras acciones y emociones, correcto. Pero nuestra voluntad está alimentada por algo más poderoso. Podemos pensar en nuestra alma como un tren y la voluntad es el motor de ese tren. Lo que la Biblia dice sobre la fuerza de voluntad del ser humano no es demasiado halagador. No. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió unas palabras que muestran su simpatía por todos los que se han sentido consternados por el fracaso de la fuerza de voluntad para lograr un cambio significativo. Y dice así en Romanos 7:15-19. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mira, hermanos, Pablo comprendió que por muy fuerte que sea nuestra fuerza de voluntad, no es suficiente para vencer todas las tentaciones, ni para mantener nuestra vida honrando al Señor, ni es prenda de garantía para tener carácter de Cristo. En realidad, si miramos el carácter, significa estar marcado, grabado, tatuado, si se puede permitir esa expresión, lo cual nos sugiere una cosa profunda y fija, tal vez innata, una estructura básica. Por lo tanto, el carácter de Cristo nos es marcado por medio de su palabra y con el fuego de su Santo Espíritu. Mire, en Hebreos 4:12 nos dice, que es un signo del versículo de la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y activa, más aguda que cualquier espada de doble filo, penetra incluso en dividir el alma y el espíritu, las articulaciones y la médula, juzga los pensamientos. Pero el carácter en realidad no es algo rígido que se traiga al nacer, no, sino que se ve afectado profundamente por el medio ambiente, la cultura y el entorno social donde cada persona se forma. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿qué me ha marcado la vida? ¿Qué me ha afectado mi carácter? Así pues, el carácter es un componente que se ve fuertemente influido por todo lo que nos rodea, como la educación, el entorno social y familiar, las amistades, los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, si lo miramos así, para mí es algo que se modifica durante toda la vida, en mayor o menor medida, según el empeño de cada uno. Pero también es la forma de expresar de esa manera de reaccionar, señalando que se posee tal o cual perfil, característica o inclinación. Que este concepto a veces se confunde con lo que llaman el temperamento. Por ejemplo, se dice que una persona es generosa, bondadosa o servicial si le gusta servir y ayudar a otros. Y por su parte, alguien será calificado como rencoroso, legalista o tal vez religioso, como también si es muy riguroso y estricto con lo que dicen y hacen otros. O sea, un carácter ácido, destructivo. Si se considera que los demás se expresan y actúan de una forma que no es de su agrado, y si mantienen esta molestia, fastidio o enfadado por largo tiempo, sin olvidar y sin perdonar, según muestra su carácter. Todas estas actitudes que forman la base de nuestro carácter, el carácter del primer Adán, las han identificado normalmente de dos maneras. Usted tiene un carácter débil o un carácter fuerte. Se asocia con la distinción entre un buen carácter o un mal carácter. Pero recuerden que hay que diferenciar el carácter con el temperamento. Y el temperamento lo que hace es manifestar las obras de la carne. El carácter es modificable y se puede transformar, regenerar
a través de la palabra de Dios y con la presencia del Espíritu Santo. Miren que en Proverbios 27:19 encontré el carácter adánico y dice así: como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. La distinción refleja más el modo de expresión del individuo, particularmente en sus relaciones con los demás. Podría decirse que un carácter fuerte se acompaña de un mal carácter, y ahí sobresale las obras de la carne, lo que llaman el temperamento. Pero todas las formas de excepciones son posibles. Cuando decimos que alguien tiene mucho carácter, queremos decir que es de personalidad. Bueno, por el contrario, alguien con un carácter débil es alguien sin personalidad, que le falta decisión y firmeza. Se puede ver como una persona indecisa o tibia. Para nosotros los redimidos debemos estar firmes, valientes y esforzados, porque si no lo hacemos, podríamos pasar al estado de tibieza espiritual. Miren, ¿quieren conocer el perfil de una persona con mal carácter? O como se llama, de mal genio. Y es que podemos encontrar personas como esas, muchas en nuestro diario vivir. ¿Sabe cómo son? Son sensibles a las bromas de sus allegados, personas que se enfadan con mucha facilidad, todo les molesta, todo lo quieren controlar, o personas que se sienten atacadas con facilidad y reaccionan de forma defensiva constantemente. Pienso que son personas que tienen una autoestima baja, complejada o complejos, como lo queramos expresar o entender. Cambian muy fácilmente de humor, ¿saben? Este mal carácter genera la intolerancia que afecta a todas las personas y lleva a la discriminación, encontrando casos de violencia y malos sentimientos. Eso lo estamos viendo hoy en día mucho más marcado después de la pandemia en la sociedad en general. Las personas que cambian de humor drásticamente, que está extremadamente agitada o extremadamente apática, presentan una patología llamada trastorno bipolar. A eso se está llevando toda esta situación después de la pandemia, a que muchas personas tengan este trastorno, que causa altibajos muy marcados en el estado de ánimo y la energía de una persona. Y déjenme decirles que nos congregamos y decimos que somos cristianos, muchos están mostrando o manifestando esta patología. Nos hacemos una pregunta, una más: ¿qué se está haciendo a nivel de ministerios, de congregaciones, sobre la sanidad interior, como lo llaman, la sanidad de su corazón, para que podamos mostrar a Cristo? Mire, quienes lo padecen, este trastorno es un cambiante de su estado de ánimo, que presenta una poca energía, y eso es una depresión. Hacen que la persona sea inconstante en su conducta. Obviamente vienen estados de mal humor, y en diversos estudios lo han relacionado con el desarrollo de enfermedades como la gastritis, afecciones cardíacas, entre otras. Con esta pequeña introducción del tema principal del temperamento, quiero que ustedes se pregunten qué tiene que ver el carácter con la teoría del temperamento. Basándome en una de las leyes de la ciencia, dejo en claro que el carácter es un conjunto de las disposiciones psicológicas que nacen del temperamento, modificado por la educación y el trabajo de la voluntad y consolidado por el hábito. Hasta ahora puede sonar sencillo definir lo que significa carácter. Sin embargo, aún existe confusión entre este concepto y otros términos como la personalidad. Aquí es donde está el punto álgido de confundir el actuar del carácter con el famoso temperamento. Yo lo llamo obras de la carne, ya que este último es el disfraz de las obras de la carne, una manifestación natural del ser humano para justificar su comportamiento pecaminoso. Ay, es que soy sanguíneo, ay, es que soy colérico. Miren,
En la Biblia la palabra carne tiene diversos significados de acuerdo al idioma en que están escritos los originales, sea en hebreo, griego, en latín. En ocasiones se refiere a todos los seres vivos o en contraposición de Dios. Ahí se subraya la fragilidad y la debilidad de los seres creados que caímos en el pecado. Bueno, ahora entremos lo que realmente nos compete, que es el temperamento. No es mucho lo que tenemos que hablar de él, porque no tenemos bases científicas para sustentarlo, pero trataré de hacer un resumen de lo que he estudiado y lo que he investigado al respecto. Hagámonos otra preguntita. ¿Cuál es la diferencia entre el carácter y el temperamento? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué sabe usted o qué piensa respecto al temperamento? Para hacer esta diferencia tenemos que tener en claro el concepto de carácter. Ahí tenemos también un inconveniente, porque hay muchos puntos de vista en los que no hay un acuerdo generalizado en su definición dentro del contexto científico. Diversos estudios del carácter han coincidido en señalar varias características fundamentales de este. Una de la que se acerca a la realidad es que es el conjunto de aspectos meramente psicológicos en un pensar, en un decir y en un hacer, que se moldean con la educación y los hábitos, permitiendo una reacción del individuo frente a las experiencias. ¿Qué hábitos tenemos? ¿Buenos o malos? Resumiendo, el carácter de una persona es la manera en la que ésta reacciona, cómo responde habitualmente frente a una situación o estímulo. También debemos señalar, sin embargo, que el carácter lo ligan íntimamente al temperamento. Ahí es donde nos metemos en problemas, y que actúa como consecuencia de él en la mayoría de las personas. Yo más bien lo digo, o más bien digo, que actúa el temperamento en todas las personas, en todos nosotros, los seres humanos. Es cierto que actuamos guiados por las obras de la carne, cuando no dependemos del Espíritu Santo. Por esta razón se considera que el carácter de una persona puede modificarse a medida que se enfrenta a situaciones nuevas o desconocidas. Es importante comprender los tres componentes básicos que nos dan nuestra individualidad, en que se basa nuestro carácter, que son la emotividad, la actividad y la resonancia. Esta última, puedo decirle que se define lo que indica el tiempo de impresión hacia un acontecimiento y el lapso necesario para volver a la normalidad ante dicho acto. Es la actitud o el acto que podemos nosotros en un momento dado reaccionar ante un evento, como una agresión, como una ofensa. Reaccionamos casi siempre con violencia, pero también podemos recapacitar y frenarnos y hasta de pronto entrar en una reconciliación rápidamente. Pero algunos permanecen por largo tiempo afectados por alguna impresión y, como dicen, se tardan en perdonar o en reconocer sus actos ofensivos. Esto indica el tiempo de impresión hacia un acontecimiento. Actúo con violencia y me freno, recapacito, o me tardo en reaccionar. Entonces uno dice, uy, pero ¿por qué cometí esto? ¿Qué me pasó? ¿Por qué lo hice? O también podemos decir, uy, estaba que lo agredía, pero gracias a ti, Señor, me frené y no lo hice. Le hablé con amor y misericordia. Sin más preámbulos, hablemos de la famosa teoría del temperamento. Se basa en los aspectos biológicos, dizque del carácter, cuando el carácter no lo podemos materializar. Y está vinculado con la fisiología de cada uno de nosotros, con factores genéticos que influyen significativamente en las conductas sociales de los individuos. Desde este punto de vista, tenemos que tener en cuenta
nuestra vieja naturaleza, es decir, los hábitos que nos dejó la vieja naturaleza, llamada la carne, que es una disposición general de la forma de que podemos reaccionar hacia el mundo. Es decir, nuestros parámetros son de acuerdo al mundo. Es un acto por el cual el ser humano, su naturaleza pecaminosa, actúa habitualmente. Antes que nada, podemos definir el temperamento como el componente o que se compone o procede de la herencia adánica. Y aunque muchos lo consideran inmutable, lo cierto es que el temperamento también se puede trabajar y menguar en el carácter de la persona. Se puede entender que el temperamento es la peculiaridad e intensidad individual de los efectos psíquicos y de la estructura dominante de su interior, humor y motivación. Y no influyen factores externos primariamente. Se ha definido clásicamente como la predisposición emocional congénita, de manera básica como una persona se enfrenta y reacciona ante una situación determinada. Esta fue la definición más coherente que pude encontrar. En otras palabras, mis queridos hermanos, el temperamento constituye la tendencia constitucional del individuo al reaccionar de cierto modo, guiado por actitud del pecado, ante un ambiente. Sin el poder del Espíritu Santo, estamos esclavos de las obras de la carne, del poder del pecado. Y la Biblia nos habla en Romanos 8, del 5 al 15, sobre el temperamento, pero de la manera en que tenemos que verlo, las obras de la carne. Y dice así: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Cuál es tu naturaleza, hermano? Y sigue: en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Ay, es que soy colérico. Cuidado, mucho cuidado. Si decimos que el carácter de una persona es la manera en la que ésta reacciona y responde habitualmente, ¿quién gobernará nuestras actitudes y conductas? No es lo mismo el caballo que el jinete, ¿saben? Aunque los dos actúan con voluntad, hay uno que obedece. Digamos que el carácter es el caballo y las obras de la carne puede ser el jinete. Y esta la llamamos temperamento. ¿Quién guía nuestro carácter? Los invito a que escuchen esta alabanza y continuaremos para finalizar. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea junto a ti. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea junto a ti. Y como el barro, moldéame, hazme a tu imagen, esa es mi oración. Cámbiame, Señor,
ver en mí que mi corazón sea junto a ti. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí que mi corazón sea junto a ti. Cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. Cámbianos, Señor. Tú eres el alfarero, Señor. Somos unos vasos de barro miserables. Haznos vasos de honra, Padre mío. Bueno, lo cierto es que lo que podemos ver como la capa de instintivo afectivo de la personalidad es el vestido del viejo hombre sobre la cual la inteligencia y la voluntad modelarán el carácter, en el cual sí influye el ambiente. Ocupa también la habilidad para adaptarse, el estado de ánimo, la intensidad, el nivel de actividad, la accesibilidad y la regularidad. En conclusión, el temperamento es la naturaleza general de la personalidad de un individuo, que en este caso lo podemos llamar adánico, basada en las características del tipo del sistema nervioso. El temperamento está relacionado con la influencia endocrina que se debe a los genes y que se manifiesta en determinados rasgos físicos y psicológicos, y el carácter define la personalidad del ser humano y la diferente combinación e intensidad que estos se manifiestan en sus diferentes áreas nos hacen únicos como seres humanos. No hay ni habrá otro igual a nosotros en nuestra forma de pensar, de actuar, de sentir, de cómo manifestamos en nuestro corazón ese sentir. Pero les quiero contar de dónde se basa esta teoría. Como toda teoría, son funciones que nos dan una descripción de los fenómenos objetivos de ese estudio, el descubrimiento de sus relaciones y el de sus factores casuales. Hasta ahí llegamos y lo consideramos una teoría. Esencialmente, esta teoría expresa que el cuerpo humano se compone de 4 sustancias básicas conocidas como humores, aunque se refiere a líquidos, ¿no? Y que se debe mantener un perfecto equilibrio entre estos para evitar todo tipo de enfermedades, tanto del cuerpo como del espíritu. Es una teoría protopsicológica que sugiere que hay 4 tipos fundamentales de personalidad. Mire eso: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. A encajonarnos en alguno de esos. ¿Será que lo asumimos como una identidad en nuestro carácter? Que era el resultado de las condiciones climáticas o ambientales que determinaban la composición y el equilibrio interno de los distintos humores. Esto también se lo aplicaron a las naciones, ya que éstas estaban sometidas a los mismos condicionantes que las personas individuales. Mire eso. ¿Quién la empujó, le dio ese estatus de resonancia, ese estatus de importancia? Nada menos que el griego Hipócrates y el médico Galeno. Distinguían 4 tipos de temperamentos considerados como emanación del alma por la interrelación de los diferentes humores del cuerpo. A esto se suman las teorías del fisiólogo ruso Iván Pavlov,
quien enunció que las características del temperamento están dadas por el sistema nervioso, que a su vez tiene 3 características, que son fuerza, equilibrio, velocidad de corrección. De ahí que la combinación de estas características se dan origen a los tipos de sistema nervioso que caracterizan a cada temperamento: el sanguíneo, flemático, melancólico y el colérico. Tremendo como nos engañan. Pero miremos Proverbios 3:7. Nos advierte: no sean sabios en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Nosotros, los que somos hijos de Dios, debemos de mantenernos al margen de estas enseñanzas. Bueno, y nos preguntamos por qué el carácter es semejante al temperamento, ¿por qué lo dan así? Pues algunos sabios en reposo se basaron en esta teoría del temperamento para exponer los principales tipos de carácter. Veamos, ellos tienen un planteamiento que el carácter nervioso, flemático, sentimental, colérico, sanguíneo, amorfo y apático, que coincide con el del temperamento sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Miren eso. ¿Podríamos llamar que eso es un plagio? Otra pregunta: ¿quién es el caballo? ¿Quién será? Para algunos pseudocristianos, escúchenme bien, aquellos que predican en los púlpitos o dando conferencias sobre el temperamento, expresan que el temperamento de Jesús como hombre es de energía moral, fuerte y apasionado, y cuando está en juego la gloria del Padre y la honestidad y honradez, no duda en airarse. Miren eso. ¡Qué herejía! Pobrecito. Se embriagaron en su sabiduría. ¿Acaso Jesucristo tuvo las manifestaciones del temperamento? Miremos Hebreos 4:15. Nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por si le queda duda alguna, veamos 1 de Pedro 2, 22, 23, que Pedrito sí tenía esos impulsos emocionales carnales. Y mire lo que dice Pedro después de ser restaurado: Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Para concluir, hermanos, como dice la palabra, no seamos necios. Mire que la ciencia médica moderna ha rechazado la validez de la teoría de los 4 temperamentos y no reconoce una relación fija entre las secreciones internas y la personalidad. Más claro no canta un gallo, como dicen por ahí. La teoría de los 4 temperamentos tiene sus raíces en la antigua teoría médica del humorismo, mencionado en estos 2 personajes, la cual es posible que se haya originado en Mesopotamia. Fuimos creados a imagen y semejanza al Eterno Jehová. Por lo tanto, nuestra alma era el reflejo del único verdadero Dios, con mente, emociones y voluntad en santidad, perfección y con una identidad e individualidad basada en nuestro carácter. Es único e irrepetible, por lo tanto el carácter de cada persona no se puede agrupar para su clasificación. Escúchenme, no nos pueden clasificar nuestro carácter, porque es infinito como las estrellas. Veamos algunos ejemplos de la variedad infinita del carácter que nos muestra la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 41:39, y dice: el faraón dijo a José:
Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Mire eso. Deuteronomio 34:10. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Primera de Reyes 21:25. Ciertamente no hubo ninguno como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado, le robó su corazón. Acuérdese de nuestro amigo el rey Salomón. Bíblicamente no hay referencia del concepto de temperamento en el ser humano, sino se refiere a las obras de la carne. No confundirlo con los pecados de la carne, que después hablaré de eso, que son el pecado sexual, la inmoralidad sexual, la fornicación y la prostitución. Y como nos dijo nuestro amado Pablo en 1 Corintios 6:18, estos pecados de la carne, mire lo que pasa. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Algunos interpretan esta cita que les voy a mencionar, Efesios 4:31, que dicen que ahí están los rasgos del temperamento, y se basan en eso para predicarlo o enseñarlo. Esta interpretación como la disposición general del individuo hacia el mundo. Imagínense, miren, dice así: quítese de vosotros toda amargura y enojo e ira y gritos y maledicencia y toda malicia. 32. Más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, no hay nada más que decir. Los invito a que me acompañen en esta oración. Amado Padre Celestial, nos presentamos ante ti, Padre eterno, Padre de la gloria, el Dios eterno, Jehová. Padre mío, abocamos a ti para que nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad, a caminar contigo. Pero para eso, Señor, te rogamos, te suplicamos, cámbianos, límpianos, transfórmanos, regenéranos, Señor. Haz de nosotros esa persona que tú quieres, Señor. Que nuestra mente esté renovada, que nuestro corazón sea conforme al tuyo. Llénanos de tu Santo Espíritu, Padre mío. Cámbianos. Tú eres nuestro alfarero. Nos acá como arcilla, como barro que somos, para que tus preciosas manos nos moldeen, Señor, hasta llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.